iglesia gloriosa, Señor, un cuerpo que te representa, Señor. Señor, de acuerdo al plan que tú tienes, de acuerdo a tu propósito, Señor. Señor, que se manifieste la gloria de tu presencia, la gloria de tu poder, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque podemos iniciar, Señor, a estudiar, Señor, estos planos apostólicos que sabemos, Señor, que nos van a abrir el entendimiento, Señor. Van a extender nuestra capacidad de ver, Señor, de entender lo que tú estás haciendo y la iglesia que tú necesitas. Gracias por cada una de las personas, de los hijos, Señor, que se estarán, Señor, conectando, Señor, a lo largo de estos meses, Señor. Señor, derrama sobre cada uno espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, el espíritu de conocimiento, Señor. Danos entendimiento, Señor. Abre, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Señor, para poder responder, Señor, a tu necesidad, Señor. Poder, Señor, recibir esos planos, Señor, y poder edificar la iglesia gloriosa, Señor, de la cual hemos estado escuchando, Señor. Que podamos avanzar no solamente del conocimiento, sino de la vivencia, Señor. Cada uno como una piedra viva, conectados, Señor, conectados a la cabeza, conectados unos con otros, Señor, formando un templo glorioso, Señor. Señor, a través del cual tu reino se manifieste aquí en la tierra, Señor, para la gloria y la alabanza de tu nombre, Padre. Amén, amén. Hola, pues qué gusto estar con ustedes. ¿Desde cuántos tiempo atrás habíamos querido iniciar estos temas de planos apostólicos? Pero todo tiene su tiempo y creo que Dios primero quería empezarnos a entrenar en lo que era lo profético, abrir nuestros ojos y ha estado edificando. Entonces, para muchos esto va a ser algo que muy comprensible, para otros a lo mejor les cuesta un poquito comprender, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, este libro con el cual vamos a estar trabajando, varios de ustedes ya los tienen a la mano para que puedan tomar nota. Estamos tomando como base, ¿verdad? Este material. Estaremos añadiendo también en algunos temas, se estará añadiendo parte de otro libro que fue el primero, que se llama Estrategias Apostólicas para transformar naciones, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que va a amplificar, nos va a aclarar más las cosas. Entonces, este libro fue editado la primera vez en 2008, o sea que ya estamos 11 años, hace 11 años fue editado allá en Malasia, ¿verdad? Y nos toca aquí a Mexicali traducirlo y ayudar para que se imprimiera. Qué gusto es poder participar edificando la iglesia, ¿verdad? Cada uno con sus dones, cada uno con sus dones. Si no es por Dios, no, nunca hubiéramos conocido al doctor Jonathan Debe, no tendríamos este material, pero Dios sabe en qué momento nos conecta con la gente que necesitamos. Son como esas que le llamamos conexiones divinas, que llegan en su momento cuando uno anda buscando, Señor, muéstrame qué quieres, qué necesitas, ¿verdad? Bueno, si no lo hay en tu nación, pues te va a conectar con otras naciones. Si no en la ciudad, te conecta con las personas a las cuales a lo mejor ya han avanzado, que tienen entendimiento y podemos aprender de ellos, ¿no? Entonces, para nosotros es un privilegio, ¿verdad? Aquí en Mexicali o en México está representando la red o la alianza apostólica internacional de iglesias, bueno, la Alianza Internacional de Iglesias, no, se llama Alianza, es que en inglés dice ISAC, es muy fácil decir ISAC, ¿no? Pero la traducción es Alianza Estratégica Internacional de Iglesias Apostólicas. Somos parte de esta red, que cuando leí el primer libro, cuando empecé a leer el primer libro, lo de las estrategias apostólicas, decía, wow, yo estaba bien contenta, decía, wow, ¿cómo le haremos para conectarnos? ¿Dónde están? O sea, vino como esa semilla se plantó y ese deseo de poder conocer más de este material. Y bueno, pues Dios conoce de los deseos de nuestro corazón. Entonces, hemos estado participando, hemos estado yendo a varios congresos desde el 2014 y después pues nos dedicamos a traducir, a la traducción de este material. Y pues esperemos seguir bajando toda la información que está rica, que es sustanciosa y que nos abre mucho el entendimiento de lo que es la iglesia de Jesucristo.
así es. Qué increíble es, ¿no? Cómo Dios tiene el cuidado para pues ir preparando a su iglesia en cada generación. Entonces vemos cómo ha ido en un aumento de revelación, ¿verdad? Y todo empezó pues desde Pablo, ¿verdad? Pablo empezó a revolucionar el entendimiento, ¿verdad? De la misma iglesia. Y el mismo apóstol Pedro decía, hay cosas que Pablo habla que son, dice, muy difíciles de entender, ¿no? Y si era difícil para los apóstoles de aquel tiempo, pues sigue siendo, ¿verdad? Para muchos difíciles de comprender, ¿no? Pero pues son diseños divinos, son planos divinos, entonces esto tiene que moverse, ¿verdad? A través del Espíritu Santo al espíritu de la iglesia, ¿verdad? Al espíritu de cada uno de nosotros, para que en nuestro espíritu nosotros podamos establecer estos planos apostólicos y nos ayuden, ¿verdad? Tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida ministerial, como en nuestra vida de familia. Aún, ¿verdad? Dios va a llevar a muchos de ustedes al campo de los negocios, al campo a diferentes montes, ¿no? De la sociedad, ¿sí? Para que con esta libertad que Dios da, ¿verdad? A través de sus diseños divinos, ¿verdad? La iglesia pueda ser relevante, ¿verdad? La iglesia pueda tener impacto, ¿sí? La iglesia pueda ser oída, ¿sí? Y ese es el propósito, ¿no? Bueno, ok, creo que muchos, si tú le preguntas a las personas, bueno, ¿qué es la iglesia? Hay muchos conceptos, hay muchas maneras de ver la iglesia y generalmente pues se ve a la iglesia como el edificio y eso lo tenemos pues desde el catolicismo, ¿no? Que la mayoría de nosotros crecimos en esto, decíamos, vamos a la iglesia. Entonces vemos la iglesia como el edificio donde nos reunimos, pero poco entendimiento tenemos de lo que es la iglesia para Dios. Entonces creo que estos temas van a tener un alineamiento también, un alinearnos para poder ver lo que Dios ve, porque yo puedo pensar de una manera y ver las cosas de una manera y nunca lograr conectarme con el corazón de Dios. Entonces, para muchos, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener la iglesia exitosa y ser la iglesia que más impacta o que la tiene más gente, ¿no? Entonces, para muchos, la iglesia, ¿verdad? Es el edificio, o sea, las instalaciones, que haya muy buenos programas de alcance, que haya un gran equipo de alabanza. Le preguntas a la gente y te dice, pues es que es el grupo de alabanza o las instalaciones, las luces, todo eso. Entonces, hasta que eso lo atrae, ¿no? Lo que se ve. Entonces también muchos tratan de que la iglesia sea relevante, más relevante. ¿Cómo? Pues por medio de la tecnología, ¿no? Entonces hay una competencia como en el mundo, a ver quién tiene las mejores tecnologías, las mejores luces, los mejores aparatos, los mejores micrófonos, todo lo mejor, ¿no? Entonces, porque se piensa que la modernización va a ser de la iglesia éxito. Entonces vemos el éxito como el mundo lo ve. ¿Okay? Otros pues buscan que la iglesia sea más cálida, más así, más de compañerismo, ¿verdad? Entonces es continuos eventos de convivios, ¿no? Hay convivios de mujeres, de hombres, de niños, de jóvenes, y cafecitos y convivios, usan ¿no? la palabra coinonía, ¿no? Esa sí es la manera como se siente que... Tratan de que hay una relación cada vez más cordial entre los miembros, ¿verdad? De la iglesia, pero... Es muy importante pues, también. O sea, eso es parte de la vida de la iglesia, pero tenemos nosotros que tener en cuenta, ¿verdad? Que la iglesia para Dios es un ente vivo, no es un edificio muerto, ¿no? Entonces Dios quiere, ¿verdad? Que la iglesia sea la revelación del cuerpo de Cristo. Ahí lo vamos a ir viendo más adelante, pero tío, todo eso lo podemos tener, pero si centramos el sentir que el éxito de la iglesia va a ser la tecnología, va a ser el edificio, los edificios o los convivios, ¿verdad? Pues nos vamos a quedar muy cortos. Sí necesitamos un edificio, más aquí con estos calorones, no necesitamos ese lugar donde reunirnos, poder recibir la palabra, ¿verdad? Pero no es para Dios lo que hace una iglesia exitosa. Otra dice, pues vamos a agrandarla por medio que pues del evangelismo constante, actividades de alcance, y sí, pues puede crecer, y la iglesia ha crecido mucho en número. Hay iglesias muy grandes que tienen todos estos recursos, ¿verdad? Y le llaman mega iglesias y todo, desde que llegas, ¿no? Te están dando hasta pan para que te lleves a tu casa y muchas cosas, ¿no? Se regalan y todo eso.
para atraer a la gente, es el gancho, ¿no? Para que la gente vea que aquí tenemos buenas instalaciones, que aquí mira la alfombra, es del color que todos han querido, que mira de los niños no tiene todo eso, y bueno, si lo puede hacer adelante, pero no es lo que hace para Dios una iglesia exitosa. Queremos ser una iglesia exitosa, ¿verdad? Otra, pues, dice, vamos a ampliar, es decir, tenemos 200 líderes, tenemos aquí un grupo de servidores de muchos líderes, todos son líderes. Recuerdo una vez que fuimos a una iglesia hace muchos años allá en California y todos pues eran líderes, no había ninguno, no había soldados rasos. Sí, no había soldados rasos, todos eran apóstoles, todos eran, ¿no? Y la iglesia pues no duró, se murió el pastor y la iglesia se acabó, ¿no? Entonces, a veces eso, ¿no? Vemos que hay que meterle mejores cursos de entrenamiento, pero muchas veces el curso de entrenamiento se toma, ¿verdad? De cómo el mundo entrena y todo eso puede servir, pero no nos hace exitosos a los ojos de Dios. Entonces, también, pues lo que dijimos, ¿no? Más atractiva, mejores programas, ¿sí? Mejores programas, dramas, títeres, eventos especiales, ¿no? Las instalaciones, todo eso. Entonces la gente a veces, ¿sabes qué? Le preguntas, bueno, ¿y dónde estás? O algo. No, pues me fui a tal iglesia porque ahí tienen buenos programas, o me voy acá a esta iglesia porque me gusta cómo hacen las cosas, o por muchas cosas, ¿no? O otras dicen, pues voy a tal porque es la que me queda a la vuelta, ¿no? Simplemente a veces decir, bueno, Señor, ¿qué quieres? ¿Dónde me necesitas? Como un rompecabezas, o sea, ¿dónde está mi lugar dentro del cuerpo? ¿Cuál es el lugar donde voy a crecer, voy a madurar para ser la persona que tú necesitas? ¿En qué parte? O sea, tenemos un cuerpo, pero no todo es hígado. O sea, las células del hígado son diferentes a las células de la piel, son diferentes a las células de los riñones y de cada parte. Entonces, si una célula se desubica, pues el cuerpo sufre. ¿Por qué? Porque no encuentra su lugar. Entonces el propósito, ¿verdad? Es poder edificar la iglesia que a los ojos de Dios sea exitosa, ¿sí? Y pues tenemos que, pues aquí está redundando, ¿no? En pensar que el factor clave, ¿verdad? Es tener una gran instalación, ¿verdad? Tener un gran edificio. Entonces, pues, gloria a Dios si hay un edificio, ¿verdad? Gloria a Dios si no lo hay, ¿sí? La iglesia, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, la mayoría de estas iglesias, ¿sí? Pues, tratan siempre de adquirir las instalaciones, ¿verdad? De suplir toda necesidad que se requiera, ¿sí? Y entonces el edificio se convierte, ¿verdad? En el centro o en el enfoque, ¿verdad? Del trabajo, ¿verdad? De la gente, ¿sí? Entonces todos trabajan para que pueda haber esa instalación, ¿no? Entonces nos damos cuenta, sí, que la instalación, ¿verdad? Pues se convierte en el centro, ¿verdad? De las operaciones y del funcionamiento y del entrenamiento de todo lo que se hace en la iglesia, ¿sí? Pero pues Dios nos quiere llevar más allá de eso, ¿sí? Entonces Jesucristo, cuando vino a la tierra, Jesucristo, ¿verdad? Cuando inicia su ministerio, ¿sí? El primer mensaje que da Jesucristo, ¿verdad? Es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Dios viene, ¿verdad? Para traer un nuevo entendimiento de lo que es la iglesia, ¿verdad? Y de cómo la iglesia, ¿verdad? Pues es la manifestación del reino de los cielos en la tierra, ¿sí? Entonces nuestra misión es comprender las dinámicas fundamentales del reino, ¿sí? Que fueron utilizadas por las iglesias apostólicas del Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces tenemos que tener un entendimiento de cómo Jesús vino a traer, ¿verdad? Un pasar del Antiguo Testamento para entrar a un Nuevo Testamento, ¿sí? De cruzar el umbral, ¿verdad? De lo que era, ¿sí? La enseñanza es bíblica, ¿verdad? Pero de los primeros tiempos, ¿sí? Y ahora, ¿verdad? Jesús viene a establecer, ¿verdad? Pues una nueva dinámica espiritual, ¿sí? Un nuevo entendimiento del reino de los cielos, ¿verdad? Nos viene a enseñar, ¿verdad? Y a establecer, ¿sí? A los pilares para que la iglesia de Jesucristo se pueda establecer, ¿verdad? Y esta es la herencia que tenemos, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, estas iglesias,
¿sí? Viven y crecen, se desarrollan, ¿sí? Para hacer influencia y para poder impactar a la comunidad. La iglesia necesita, ¿verdad?, ser, como veíamos en la filmina anterior, relevante, ¿no? Quiere decir que tenga un impacto, ¿sí? Que tenga una influencia, ¿sí? Que pueda traer cambios, ¿no? Entonces la iglesia, pues, tiene que empezar a marcar, ¿verdad?, a marcar la diferencia. Bueno, vemos la iglesia primitiva, cuando empieza, no había edificio, la mayoría se empezaron a crecer por persecución, entonces no había edificio, no había instalaciones, no había mercadotecnia, no había todo lo que tenemos. Hoy es mucha mercadotecnia, es más que eso en muchos lugares, pero como ellos impactaron a la sociedad, llegaron a territorios nuevos que los gentiles, para los judíos pues ya era como una religión, pero para los gentiles había mucha idolatría, entonces tenían que avanzar, ¿verdad?, con un mensaje y con dinámicas de reino, dinámicas, porque ellos entendían, no iban a levantar una religión, ellos iban a extender el reino, llevaban un evangelio del reino y que ese evangelio de buenas nuevas iba a traer una transformación. Dice, ellos estuvieron las estrategias para prevalecer sobre sus limitaciones y crear cambios dramáticos en las arenas espirituales, políticas y económicas de sus ciudades. O sea, el impacto, decían, es que estos que trastornan la ciudad ya llegaron aquí. Y cuando la iglesia empezaba a trabajar, ¿verdad?, a traer la luz, pues la idolatría caía, se abrían los ojos, se rompían las fortalezas espirituales que estaban operando, como en Éfeso, ¿verdad? Se rompían, y no eran una multitud de hombres, eran un par de apóstoles, ¿verdad? Encontraban la puerta y iban siendo, conforme el Espíritu les abría puertas, y aunque había resistencia, ellos seguían avanzando. Entonces no solamente impactaban a un pequeño grupo, lo que estaban haciendo, dice, está impactando la arena política y económica. Cuando se derriba la fortaleza de Diana de Éfeso, cuando esta chica que está, por ejemplo, con espíritu de adivinación y lo echan fuera, pues el negocio económico de los que vendían de estatuitas y todo se vio afectado, ¿no? Entonces, la iglesia iba avanzando con gran impacto. Y aquí dice, la gracia dinámica que había dentro de ellas las hizo consistentemente eficaces para los siguientes 100 años después de Pentecostés. O sea, esta iglesia fue eficaz, fue consistente, siguió extendiendo a pesar de las limitaciones. No había aviones, no había internet, pero ellos continuaron, y 100 años continuaron impactando por cartas. Pablo, fíjate que a la fecha tenemos en la Biblia las cartas de Pablo, que fue el pionero que fue enviado al mundo que no era de los judíos, ¿verdad? Y cómo él, aún en la prisión, seguía impactando en la prisión, donde estuviera, cuando viene un naufragio, ahí seguía impactando, o sea, no lo podía detener nadie. Entonces tenía un espíritu y una fortaleza tan grande espiritual que ni los latigazos ni la cárcel, y cuando ahí en Éfeso los meten a la cárcel, qué impresionante que empiezan a alabar, en lugar de quejarse y subir al Facebook, es que aquí mejor más vale solo que mal acompañado, y empezar a lamentarse. Ellos se empiezan, si tienen a Jesucristo en ellos, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, empiezan a vivir la revelación que iban teniendo, su posición en Cristo, su vida en Cristo, su autoridad en Cristo. Están en la cárcel, están encadenados, están mal heridos, y empiezan a alabar. Oye, pues se cimbró la cárcel, un sacudimiento, ¿verdad? Que se rompieron las cadenas. Eso es impacto. Y esto era la iglesia primitiva, sin edificios, sin mercadotecnia, era la llenura del Espíritu. Por eso. Una de las cosas, ¿verdad?, que estableció Jesucristo fue, ¿verdad?, preparar a los primeros pilares para edificar su iglesia, y dice que sopló él, ¿verdad?, sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu. Entonces, para que podamos movernos nosotros en las dinámicas del reino, sí, necesitamos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos va a llevar a establecer lo del reino de Dios, que es un reino espiritual,
en la tierra, en el mundo natural. Entonces necesitamos, ¿verdad?, el consejo, necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo, y por eso es tan importante, ¿verdad?, el Pentecostés. Por eso es tan importante ver cómo a través, ¿verdad?, del derramamiento de estas lenguas de fuego sobre los primeros discípulos, ¿verdad? Y levantándose ahí ya un cimiento fuerte para la iglesia, y desatándose un crecimiento en la misma iglesia, ¿sí? Añadiéndose, dice que en el primer mensaje fueron 3,000 que se añadieron. Entonces vemos cómo las dinámicas del reino, pues tienen que ser espirituales. Entonces la iglesia necesita, ¿verdad?, tener un entendimiento de que no se va a impactar el mundo natural si no estamos bien establecidos en el mundo espiritual. Entonces las dinámicas del reino son dinámicas espirituales, y vemos nosotros cómo en estas dinámicas del reino el Espíritu Santo establece lo que está en el reino de Dios. Entonces en el reino de Dios, ¿verdad?, por ejemplo, ¿sí?, en el reino de Dios hay orden, ¿sí? Entonces la iglesia se tiene que establecer en un orden divino, ¿sí?, en la tierra. Entonces en el reino de Dios hay cadena de mando, ¿verdad?, línea de autoridad. Entonces en la iglesia se tiene que establecer también esta línea de autoridad, ¿sí? Y por eso vemos cómo en la iglesia primitiva, ¿sí?, estaba el gobierno apostólico establecido, ¿sí? Y a través del gobierno apostólico, ¿verdad?, se establecían los diferentes ministerios para poder atender a las necesidades que había, ¿verdad?, tanto de la misma iglesia como del territorio o del campo, ¿verdad?, donde estaban influenciando, ¿sí? Entonces, vemos cómo son arenas espirituales también, arenas políticas, ¿verdad?, son arenas económicas, ¿verdad?, que están siendo afectadas, ¿sí?, pero están afectadas por el poder del Espíritu Santo a través de la iglesia, que aprende a operar, ¿verdad?, aprende a operar, ¿sí?, en el reino de los cielos. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es la iglesia? Aquí la pregunta que podemos hacernos todos: ¿y cuál es su propósito? Si no sabemos, vamos a estar aquí queriéndole dar al blanco, ¿verdad? Y vamos a estar nomás aventando flechazos y no damos en el blanco, estamos fallando. Entonces, el propósito de la iglesia no es solamente ser una ganadora de almas. Para la mayoría de las personas es que la Gran Comisión sí es parte, pero no solamente, ese es un trabajo, ¿sí? Pero no es el propósito, porque podemos ganar muchas almas también, ¿verdad? Se van al cielo, pero la iglesia no impactó, la iglesia no cumplió su propósito. Y vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo este libro, ¿verdad?, este material nos va a ampliar la visión de lo cual es su propósito. Entonces, el propósito de la iglesia, entonces, no es tampoco darle a la gente una identidad social. Es que yo ya soy líder de acá, es que yo estoy en tal iglesia que tiene miles. Ya tengo ministerio. O sea, mucha gente no tiene su identidad en Cristo, no con su propósito, entonces lo toman del trabajo que hacen, ¿sí? Le dan una identidad. Por eso está tanta competencia en el liderazgo, ¿sí? A ver si vas, ¿cuántos gentes tienes en tu iglesia? O los números, instalaciones. Entonces, porque pensamos que si la iglesia es de muchos recursos, muy grande, la identidad es más grande. Pero no es así. O sea, eso no. El propósito de la iglesia no es solo darle a la gente una identidad social y un sentido de pertenencia. Necesitamos eso lo suple Dios. Cuando conocemos quiénes somos en Cristo, cuando nos conocemos, tenemos ese sentido de que somos hijos, que pertenecemos a Él y que somos parte de su cuerpo. Entonces, donde nos ponga, ya sea aquí o en el Congo, ¿sí? Lo que es importante es que cumplamos nuestro propósito, ¿sí? Lo que Dios quiere. Bueno, aquí tenemos esta escritura, ¿no? 1 Corintios, dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de ¿quién está en ustedes y a quién han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces, aquí nos está empezando el propósito de la iglesia, es ser el cuerpo de Cristo, es ese cuerpo aquí en la tierra, por medio de cual Él se va a manifestar. Si no entendemos eso, ¿sabes que la iglesia está parece un monstruo de 1000 cabezas? No hay una cabeza, todos servimos a Cristo, pero cada quien, ¿verdad?, se posiciona y se ve aislado del cuerpo.
ahorita tenemos una situación de, pues, oye, necesitamos una representación, no hayas ni para dónde voltearle, porque cada uno tiene su propio propósito, no hay una dirección de la cabeza. Entonces, si no nos vemos como cuerpo de Cristo, no importa dónde está, el cuerpo de Cristo está en Japón, el cuerpo de Cristo hay miembros, por todos es un cuerpo espiritual, y Dios nos ve en Cristo, nos posiciona en Cristo. Entonces, cuando entendemos que no somos el edificio, somos hijos y somos su cuerpo, ¿verdad? Y que no somos dueños de nuestro cuerpo, sino que fue un precio muy grande que se compró por cada uno de nosotros, entonces tendremos más cuidado, ¿sí?, de honrar a Dios con nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque mora el Espíritu de Dios, porque somos ese templo vivo que está llamado a ser santos. Okay. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces vemos cómo, ¿verdad?, Jesucristo vino a nacer, ¿verdad?, en esta tierra para enseñarnos que Él, ¿verdad?, como un hombre, como una persona, Él podía caminar, ¿verdad?, y cumplir la voluntad del Padre. Él podía venir, ¿verdad?, y hacer la obra que el Padre le había pedido que hiciera, ¿verdad?, y cumplirla. Y Cristo, ¿verdad?, pues necesitó también, ¿verdad?, nacer, ¿verdad?, adquirir un cuerpo físico. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, y me preparaste cuerpo, dice la Escritura, ¿sí? Entonces el Padre le preparó un cuerpo para que Él pudiera, ¿verdad?, conectarse con el mundo físico, ¿verdad?, y pudiera enseñarnos que cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad?, se puede, ¿verdad?, se puede alcanzar, ¿sí? Sí, entonces Jesús, ¿verdad?, nos enseñó a caminar como hijos, ¿sí?, a hacer la voluntad del Padre en la tierra, ¿sí?, a terminar la comisión que le fue dada, ¿verdad?, para que se pudiera cumplir, ¿verdad?, lo que el Padre necesitaba para la redención del hombre. Entonces, vemos qué importante es, ¿verdad?, que nosotros como iglesia, ¿sí?, estamos formando el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza, y nosotros, ¿verdad?, la iglesia, somos el cuerpo del Señor. Fíjate, Jesús vino a mostrarnos cómo es la cosa, ¿no? Porque primera vez es Dios con nosotros. Jesús al venir a la tierra, y decía Jesús, el Padre que mora en mí hace las obras. Entonces Jesús tenía bien claro que Él era un representante del Padre y que el Padre mora en Él. Dice, si me aman, si guardan mis palabras, pues mi Padre le amará, yo los voy a amar y vendremos y haremos morar ustedes. Entonces el amar la palabra, conocerlo, ¿verdad?, nos permite darnos cuenta, ¿verdad?, que no estamos solos, que dentro de nosotros habita el Espíritu de Cristo, que el Padre está aquí guiándonos, ¿no? Porque, léanlo, yo les recomiendo, vamos leyendo, empieza a leer y preguntarle, Espíritu Santo, muéstrame a Jesús, en Juan, por ejemplo, en Juan, ¿no? Bien explicado, ¿no? En Cristo, no podemos hacer nada separados de Él. Entonces, es importante que tengamos muy claro. ¿Por qué? Porque si vemos a la iglesia como un edificio, como un ente individual, cada quien por su lado, ¿verdad?, entonces nunca vamos a llegar a hacer lo que Dios necesita. Entonces aquí esto es unas cosas que más me impactaron de este material. Dice, la iglesia de Jesucristo está llamada a ser, ahí está con mayúscula, ser la ayuda idónea del segundo Adán para acabar su obra en la tierra. El primer Adán vino, ¿verdad?, y Dios le puso una ayuda idónea, y cómo, ¿verdad?, pecaron y tuvo que venir un segundo Adán. El segundo Adán es Jesucristo. Y nosotros ahora, en lugar de Eva, nosotros como iglesia somos la ayuda idónea de Jesucristo, ¿sí? Otro punto es ser el cuerpo de Cristo, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues porque estamos llamados a manifestar la plenitud de su poder, naturaleza y carácter. Cristo, como cabeza, necesita un cuerpo. Así, necesita un cuerpo aquí en la tierra que lo represente y que manifieste su gloria, su poder, su naturaleza. Por eso Pablo dice, yo estoy orando con dolores de parto hasta que Cristo sea formado, que Dios le interesa que cada uno crezcamos a la estatura de la medida de Cristo, que manifestemos su naturaleza, ¿sí?, su carácter. Ahora, qué increíble, ¿verdad?, que fue el Padre el que tomó este diseño, ¿verdad? Si lees con cuidado la Escritura, dice, ¿verdad?, que
fue el Padre el que estableció a Cristo como cabeza de la iglesia. ¿Sí? Fue el Padre el que dijo, Cristo va a ser la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y entonces la iglesia, ¿verdad? Va a ser el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces este es un diseño, ¿sí? Que se tiene que cumplir para que pueda haber esa manifestación, ¿verdad? Plena de su poder, ¿sí? ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios? La plenitud de su poder, pues a través del cuerpo, a través de la iglesia. Entonces, si te das cuenta, la iglesia, ¿verdad? Ha vivido muy por abajo del poder que el Padre espera que la iglesia manifieste. El Padre espera, ¿verdad? Que el cuerpo de Cristo, la iglesia, manifieste, ¿verdad? Todo el poder que se manifestó cuando estaba Cristo en la tierra. Y Cristo dijo, y aún mayores obras. Entonces, esta manifestación de poder tiene que venir, ¿verdad? Cuando el cuerpo, ¿verdad? Entiende que es cuerpo, ¿sí? Y entonces todos en la iglesia, ¿verdad? Se convierten en el cuerpo, ¿sí? La naturaleza se tiene que manifestar, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, ¿sí? La naturaleza de Jesús, ¿verdad? Es una naturaleza humana divina, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la naturaleza humana para poder movernos, ¿verdad? En lo natural, pero también tenemos la naturaleza divina de Cristo, porque de Él dice, de su gracia tomamos todos, ¿sí? Nosotros somos participantes de su naturaleza divina, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos también esa naturaleza divina para poder tener, ¿verdad? Influencia, ¿sí? En el mundo espiritual y también para manifestar el carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces todo lo que Cristo es, ¿sí? Nosotros debemos de manifestarlo. ¿Sí? Si nosotros estamos manifestando, ¿verdad? La naturaleza de la carne, ¿sí? ¿Sabes qué? Pues estamos dejando muy por abajo, ¿sí? El propósito de Dios para la vida cristiana. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser, ¿verdad? Cristo manifestado en la tierra. Un cuerpo, bueno, una persona que está consciente de su cabeza, pero que el cuerpo está paralizado, no le sirve de nada el cuerpo. O sea, necesita la cabeza, por muy creativa que sea, necesita un cuerpo. Y Jesús es la cabeza y tiene todo poder, toda autoridad, pero necesita un cuerpo. Y el cuerpo necesita estar unido, no estar desfasado, fragmentado, enfermo. Entonces necesita, por eso se está trabajando en su iglesia. Y otro punto, que podemos, dice, estamos llamados a ser su cuerpo, llamados a manifestar la plenitud de su poder. Todos vemos el poder, sí, pero aquí lo más importante es la naturaleza y el carácter. Porque a veces, no, si tú dices en el nombre de Jesús, estamos así como una frase muy trillada, y que todo que ahora y termino, tengo que decir con el nombre de Jesús para que funcione. El nombre de Jesús, estamos representando a Jesús, estamos representando su reino. Usar su nombre es representarlo, venimos en su nombre. Pero podemos decir 1000 veces en el nombre de Jesús, pero no hay un sustento. ¿Por qué? Porque no hay un carácter y una naturaleza que sustente, ¿sí? La autoridad que necesitamos. Entonces no necesitaba decir nada y los demonios huían. ¿Por qué? Porque Él era luz, porque su carácter, ¿verdad? Chocaba totalmente con las tinieblas de maldad, de engaño. Él no tenía nada del enemigo. Entonces muchas personas pensamos que si aprendemos las técnicas y decimos las palabras correctas, con eso tenemos autoridad. No, Jesús ganaba por su naturaleza y su carácter, porque estaba alineado a la voluntad del Padre. Entonces necesitamos comprender esto de la naturaleza y de carácter, porque eso es lo que dice, con el nombre de Jesús se inicia, pero se vence con el carácter, con la naturaleza. Hay gente que anda reprendiendo demonios de mentira y demonios de esto, del otro, ¿verdad? Pero en su naturaleza esos espíritus están obrando el engaño, la traición. Entonces podrán decir lo que quieran y el enemigo pues nomás se burla. El enemigo conoce el mundo espiritual y sabe quiénes realmente tienen el poder, la autoridad, la naturaleza de Cristo. Por eso les decía a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ustedes quiénes son. Sale fuera en el nombre de Jesús el que predica Pablo.
O sea, quisieron hacer lo que muchos hacen actualmente y no funciona, al contrario, fueron perseguidos, fueron golpeados. ¿Por qué? Porque no estaban en eso en la cabeza, querían, yo creo que en un momento dado, ¿verdad?, comprobar que sí tenían poder o hacerla, imitar, pero no funciona, necesitamos, porque estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es santo, el cuerpo de Cristo es fiel, el cuerpo de Cristo es como Él, y dice que lo vamos a ver y vamos a darnos cuenta que somos tal como Él es. Entonces es importante que cada uno, si somos la iglesia, en lugar de estar peleando títulos y sillas y posiciones o ministerios, nuestra preocupación debe ser estar en Cristo, aprender de Cristo, ser como Cristo, crecer en Cristo, manifestar a Cristo. Ese es nuestro reto, no es las demás personas, es un reto individual. ¿Sí? Dios dice qué tanto de Cristo está siendo formado en nosotros. Y eso es lo que nos da autoridad y poder. Sí, muchos quieren, ¿verdad? Si fuera política, diríamos, quieren un hueso, ¿verdad? Pero, o sea, quieren una posición, sí, quieren reconocimiento, quieren los aplausos, pero el propósito de la vida cristiana no es esa. El propósito de la vida cristiana, ¿verdad?, es, ¿verdad?, hacer que Cristo sea una realidad en la tierra y que, ¿verdad?, los que no conocen a Cristo puedan ver a Cristo a través de la iglesia. Que la iglesia verdaderamente, ¿verdad?, manifieste todo lo que es Cristo para que la iglesia pueda, ¿verdad?, pueda traer esa influencia que se necesita para empezar a cambiar las cosas que están llenas de tiniebla, ¿verdad?, y poder traer la luz del reino de los cielos. Ok. Otro punto es que la iglesia está llamada a ser la expresión gloriosa de Jesús, posicionada para manifestar la autoridad, poder y dominio de su reino. Jesús, les comentaba, no vino a traer una religión, no vino a darnos nada más para un sentir de pertenencia, nos vino a traer un reino. Entonces, si vemos la iglesia como lo percibimos, ¿no?, que es el edificio, que son las instalaciones, pues claro, pasado, porque no estamos entendiendo que somos su cuerpo y que estamos llamados a ser la expresión gloriosa de Jesús. Necesitamos estar posicionados en Cristo para manifestar, ¿sí?, su autoridad, el poder y el dominio de su reino. Entonces creo que pues el reto es mucho más grande de lo que yo me imaginé. Nunca me habían dicho esto. Yo pensaba que, pues, ten victoria, hermano, amén, amén, gloria, gloria, aleluya. No, necesitamos que se nos abran los ojos y nosotros poder responder y, Señor, ábranos el entendimiento, Señor, para hacer lo que tú dices que somos y ser la iglesia que tú necesitas. Así es, una de las cosas con las que batalla mucho la iglesia es con la autoridad, ¿verdad? Y la autoridad, pues, la entrega a Dios. La autoridad, ¿verdad?, viene por causa, ¿verdad?, de que el corazón ha decidido, ¿verdad?, obedecer a Dios, obedecer su palabra. Y Dios toma a aquellos, ¿verdad?, que tienen un corazón para Él, ¿sí? Y entonces Dios les confiere autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad se necesita para llevar a cabo o realizar un trabajo, ¿sí? El cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita reinar en la ciudad, reinar en la nación, reinar en la tierra. Para reinar necesita la autoridad. Pero, ¿verdad?, la iglesia va a reinar, ¿verdad?, con esa autoridad que necesita tener, ¿sí?, cuando la iglesia aprenda que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces Dios le va a conferir la autoridad que se necesita para poder ejercer ese poder y ese dominio que se necesita, ¿sí? Otra de las cosas que la iglesia está llamada a hacer es luz y sal de la tierra, ¿sí?, que con la verdad vence las tinieblas, ¿sí? La iglesia necesita aprender, ¿verdad?, a llenarse de la palabra de verdad, a vivir en la verdad, a caminar en la verdad, ¿sí? El apóstol se gozaba de que su hijo espiritual dice, he recibido testimonio de que mi hijo anda en la verdad, ¿sí? De que, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo, ¿sí?, nos mantenemos, ¿verdad?, en la palabra de verdad y caminamos en la verdad, ¿sí? Entonces, si está la verdad manifestada en la iglesia, ¿sí?, ni los enojos, ni las rencillas, ni los pleitos, ni los celos, ni las iras, ni las contiendas tienen entrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos establecidos en la verdad y la verdad echa fuera todas esas cosas mentirosas que quieren suplantar la vida de la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros somos, ¿verdad?, la luz, ¿verdad?, para alumbrar, ¿sí? La verdad tiene que alumbrar,
¿sí? Tiene que alumbrar los corazones, tiene que vencer las tinieblas, ¿sí? Todas esas tinieblas de enojo, de coraje, todas esas tinieblas de envidia, de amarguras, ¿verdad? De orgullos, tienen que ser alumbradas por la luz, ¿sí? Y tenemos, ¿verdad?, que ser sal de la tierra, ¿sí? Que impida que la contaminación del pecado avance. La sal, ¿verdad?, preserva, ¿sí?, la vida de la iglesia. La iglesia tiene que mantener una vida sana, ¿verdad? Una vida libre de contaminación de pecado. Okay. Algo que quiero aquí nomás recalcar, ¿no? Sobre la autoridad. El problema aquí en el occidente es de que vemos la autoridad como una democracia. Es una democracia, entonces, pues, así se ve. Entonces, pero estamos hablando de un reino. Tú no puedes operar en un reino con una mentalidad de democracia. Tienes que aprender, tenemos que ver cómo opera el reino. Y el reino, hay un rey y hay una cabeza, y todo opera bajo los principios de autoridad, ¿sí? Por eso el romano, el centurión romano, cuando le dice a Jesús que fuera, le pide que sane a su siervo, dice, no soy digno que entres a mi casa. O sea, no, tú nomás di la palabra. Dice, porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Una persona que no reconoce autoridad es un usurpador. Termina queriendo tomar una autoridad y termina como un usurpador. Pero este centurión representaba un cuerpo de centuriones, una autoridad, representaba a Roma, y ellos sabían que si daban una orden, se iba a obedecer. Por eso Jesús se quedó admirado, por ver la fe de este hombre y ver que él entendía los principios de autoridad. Ciertamente, si la iglesia no entiende el reino, no comprende principios de autoridad, pues ese es uno de los graves problemas con lo cual se está batallando. Entonces, primero si somos esto, entonces vamos a poder, la iglesia va a poder ser, ¿verdad? Va a poder dar a conocer, fíjate, a los principados y potestades, en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno de él, a su propósito eterno. O sea, no nomás dice, gana la salva, no. La iglesia necesita dar a conocer a los principados, a las potestades, en los lugares celestiales. Estamos ya hablando de un terreno, ¿verdad?, espiritual, ¿sí? Los demonios y todo lo que está operando. Es la iglesia la que tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno de Dios. Pero si no saben ni qué es la iglesia, si no tenemos conocimiento de autoridad, si nada más buscamos un sentir de realización, o porque aquí me siento contenta, porque aquí me gusta mucho cómo cantan, porque aquí el predicador, o sea, vemos otras cosas. Pero si no vemos esto, ¿verdad? Porque Jesús viene por una iglesia gloriosa. La iglesia va a vencer, pero necesita crecer en sabiduría, en autoridad, para dar a conocer, ¿sí? A través de su vida, a través de la palabra, ¿sí? Esta sabiduría de Dios. Jesús es la sabiduría de Dios. Los principados, las potestades, lo crucificaron, usaron al hombre para crucificarlo. Dice la palabra, si ellos hubiesen sabido que eso era lo que los iba a vencer, era la sabiduría de Dios oculta en un hombre, que iba como hombre a vencer a toda la hueste de maldad, todos los demonios, Satanás lo venció. ¿Cómo? En obediencia. Jesús, sujeto a la voluntad del Padre, obediente hasta la muerte. Y su obediencia, su lealtad, su fidelidad, su carácter, su naturaleza, prevaleció en las tentaciones y daba a conocer, y el enemigo no podía decir, pues hay que matarlo. Lo asesinan, pero él piensa que ya venció, pero no sabía que en eso estaba haciendo algo que era injusto, porque Jesús no cometió ningún delito, era una injusticia, pero era parte de la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? Para cumplir el propósito de redención de la raza humana. Y es un propósito eterno, no es para 3 años, 20 días o 100 años, es eterno. Tenemos que empezar a ver también, Dios ve de eternidad a eternidad, ¿sí? Que podamos extenderlos para poder, ¿sí? Dar a conocer su sabiduría. Entonces, ¿de qué manera, verdad, la iglesia va a dar a conocer estas cosas? Pues a través de la oración, a través de la intercesión, ¿sí? Le va a decir, diablo, ¿sí?
Jesucristo en la cruz del Calvario te venció. Esta es la sabiduría de Dios. Diablo, la sangre de Cristo tiene poder para desbaratar toda obra de pecado, ¿verdad? Y borrar y poder dar el perdón al hombre, ¿verdad? Diablo, te aviso, ¿verdad? Que todos estos que estaban en el reino de las tinieblas ahora son arrancados de la oscuridad para ser trasladados, ¿verdad? Al reino de la luz admirable. Esta es la sabiduría de Dios. Entonces la iglesia, ¿verdad? Tiene que ser ese cuerpo, ¿sí? Que esté impactando, ¿verdad? A las tinieblas y a los principales y a las potestades, ¿verdad? Dándole a conocer, ¿verdad? Todo lo que es la sabiduría de Dios. Diablo, ¿sí? El acta de decreto ya está clavada en la cruz del Calvario, ¿verdad? Todo esto trae propósito eterno. Entonces, ¿verdad? La iglesia, sí, necesita ser iglesia para poder ser el instrumento que Dios utiliza para ejecutar su juicio sobre todos sus enemigos, hasta que estén totalmente sujetos y destruidos a los pies de Jesús, ¿sí? Entonces, el Padre, ¿verdad? Hizo este decreto, ¿sí? Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que todos tus enemigos estén bajo el estrado de tus pies. Y el Padre va a cumplir este decreto, ¿verdad? A través de la iglesia. La iglesia es la responsable de tomar a todo enemigo de Dios y de sujetarlo, ¿verdad? Y de llevarlo, ¿verdad? A estar debajo de los pies de Cristo, ¿sí? Entonces, los pies de Cristo, ¿sí? Pues son los pies de su cuerpo, ¿sí? Entonces, quiere decir que todos los enemigos deben de acabar debajo de los pies de la iglesia, ¿sí? Y entonces esto se tiene que cumplir. ¿Ven? Entonces la iglesia está llamada a ser el brazo y gobierno espiritual de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces Cristo se sentó en un trono, ¿para qué? Para gobernar, ¿sí? Y entonces la cabeza está, ¿verdad? En el cielo, ¿verdad? Jesús está en el cielo a la diestra del Padre, pero en la tierra está, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero Cristo gobierna, ¿sí? Dice, fíjate, dice la Escritura que Cristo gobierna porque desde Sión el Padre le envió, ¿verdad? El cetro de poder. Y entonces, ¿verdad? El Padre le puso el cetro de gobierno, se lo puso en las manos de Cristo sentado en el trono a la diestra del Padre. Pero el cuerpo de Cristo está en la tierra. Entonces, la iglesia es la encargada de tomar el cetro de autoridad, de tomar el cetro de gobierno, ¿verdad? Y empezar a gobernar, empezar a sujetar, empezar a tener dominio sobre todos los enemigos. Y con el cetro de gobierno, entonces ese brazo de la iglesia, ese brazo de Cristo se convierte en el gobierno espiritual de Dios en la tierra. Bueno, uno lo podemos ver cuando Dios levanta a Moisés como su ejecutor, ¿sí? Para traer juicios sobre Faraón, ¿sí? Y para sacar a libertad a toda una nación. Y fue un hombre, y fue el brazo que Dios aquí en la tierra. Entonces es importante, ¿no? Que veamos que esta dimensión, ¿no? Porque hay una guerra espiritual entre un reino de las tinieblas y un reino de luz. Y nunca las tinieblas van a prevalecer contra la luz, y nosotros por eso estamos llamados a ser luz, ¿no? Y ser representantes de esto. Aquí nos está metiendo a términos muy especiales que muy pocas iglesias conocen, porque nos está hablando en términos de autoridad, nos está hablando en términos de gobierno. ¿Y sabes cómo se ejecuta esa autoridad, ese gobierno? Es a través de la intercesión también. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero es en lo que la gente no quiere interceder, no quiere aprender, no le gusta, lo desecha, sin darse cuenta que es por medio de la adoración, por medio de la intercesión, que reinamos con Cristo. Y la adoración, el ministrarle delante de su trono nos posiciona, porque Jesucristo está allá arriba, pero también el Padre nos pone en Cristo, nuestro espíritu está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Tenemos acceso al trono, tenemos acceso a la sala del consejo, tenemos acceso a preguntar a Dios qué quieres hacer en esta nación. Y a través de la intercesión, a través de la alabanza, de la adoración, podemos guerrear y establecer decretos conforme Dios nos habla. La palabra pone en nuestras bocas. Y es una guerra de espadas, es una guerra espiritual, ¿sí? Si no entendemos esto, pues la iglesia es un concierto, se ha convertido en conciertos cristianos y eventos y llenas acá, y a ver quién artista graba más, y la iglesia está entretenida en una alabanza de atrios, pero no está siendo llevada
a entender la posición que tiene en Cristo para que pueda también ser esa asamblea legislativa de Dios para establecer su reino y gobierno, justicia y verdad. ¿Por qué está el mal avanzando? ¿Por qué están las tinieblas avanzando? ¿Por qué estamos viendo las agendas, verdad, del aborto, las agendas de todo esto que ha venido como una aberración? ¿Por qué están avanzando? Porque la iglesia está escondida y quiere nada más ser bendecida. Porque quiero que me bendiga, porque quiero sentirme bien, porque tengo muchos problemas, porque no puedo perdonar, porque no entiende quién es. Y entonces la palabra pues usa lo que le soba, lo que le gusta, y no avances como niños que quieren paletita. Pero Dios necesita, Dios sabía que viviríamos estos tiempos. La iglesia necesita crecer, estamos muy desfasados, como niños peleándose, como sin entendimientos y revelación. Y es que no me gustan estos mensajes, pero por eso no crecemos. Entonces no va a haber asamblea, no hay gobierno. La iglesia es un gobierno espiritual. Y cuando entendemos esto y empezamos a operar en esto, podemos ver victorias aún sobre territorios, podemos ver el avance del reino, pero todo el mundo está muy ocupado. No tengo tiempo, está muy ocupado, no sé cómo orar. Pues hay que aprender y hay que buscarnos los tiempos, porque ahorita acaban de legalizar la pedofilia aquí en California. Y va a seguir avanzando, y nosotros buscando la iglesia pretextos y pretextos y pretextos, y dicen, ¿dónde está la asamblea legislativa? Si nos gusta que nos diga, somos los príncipes de la ciudad, somos los reyes y sacerdotes, pero no ejercemos esa autoridad. Es nada más como jugar a las películas de Walt Disney, ¿no? Somos la bella durmiente, somos la princesa aquí, somos la princesa allá, ¿verdad? Y nos gusta vestirnos de princesas y príncipes. Porque, ¿sabes qué? Eso es lo que Dios nos llama a ser. Nos llama a ser reyes y sacerdotes, una asamblea legislativa, pero hemos adoptado la manera del mundo. Si hablamos de reino, algo así, pues ponemos así, luces y vístanse con coronitas. Todas las mujeres, pónganles coronitas y ya somos preciosas y reinas, pero no entendemos de qué se trata. Entonces, si no sabemos que somos el cuerpo, entonces no podemos, ¿verdad? Ser o hacer lo que Dios está queriendo que hagamos. Y mira, aquí desde este punto, ¿no?, de Isaías, cuando está profetizándose la venida del Salvador, del Mesías, estas son las palabras que usa el profeta cientos de años antes. Dice Isaías 9, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿sí?, y el principado sobre su hombro. ¿Sí? Entonces vemos cómo la palabra, ¿verdad?, la descripción profética, ¿verdad?, es muy certera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nació un niño, ¿sí? O sea, hubo un bebé que nació, ¿sí? Pero ese bebé es un niño, ¿verdad?, con una naturaleza de hombre, humana, pues, ¿sí?, de una naturaleza humana, nació, ¿sí? Pero en el espíritu es el Hijo de Dios, entonces el Hijo nos fue dado. Ese niño que nació, ¿verdad?, es el hijo que Dios nos está dando, ¿sí? Y el principado, dice, va a estar sobre su hombro. Entonces, ¿cuál es el sello, la característica, ¿sí?, de Jesucristo cuando nace en esta tierra? ¿Sí? Él nace como bebé, pero ya traía el principado sobre su hombro, ya traía la autoridad de gobierno sobre su vida, ya traía, ¿verdad?, la unción de rey sobre su vida, ¿verdad? Él era el rey, y vino a establecer su reino a la tierra como rey. Dice, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Y entonces vemos, ¿verdad?, muchas de las características que necesitamos, ¿verdad?, que la iglesia empiece a tener conciencia de ellas, ¿sí? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites. Entonces, el reino de Dios, ¿verdad?, tiene que ser un reino expansivo, tiene que ser un reino que vaya en aumento continuamente, ¿sí? Y no va a haber límites. ¿Hasta dónde va a llegar? No va a haber límites. Tiene que llenar toda la tierra. Ese es el mandato original dado por el Padre, dado por Dios, ¿verdad?, al primer matrimonio, a la primer pareja. Dice, sobre el trono de David y sobre su reino, ¿sí? Este principado, este imperio, ¿verdad?,
va a seguir expandido, ¿verdad? Pero tiene, ¿verdad? Un centro, ¿verdad? El trono de David, ¿verdad? Es el reino de Dios estableciéndose, ¿sí? Es la palabra profética que anuncia, ¿verdad? Como a través del rey David, ¿verdad? Nacería el Mesías. Exacto. Dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, ¿sí? Un reino que no va a parar. Entonces la iglesia tiene que manifestar esto, ¿verdad? Tiene que manifestar el reino, tiene que expandir el reino y tiene que, ¿verdad? Moverse, ¿verdad? Confirmando el reino, ¿verdad? ¿En qué? En juicio y en justicia, ¿sí? Desde ahora y para siempre, ¿sí? Dice la Escritura, el celo de Dios, el celo de Jehová de los ejércitos lo hará. Entonces el gobierno está en el hombro de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Y este gobierno tiene impacto en toda la tierra. Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Y le pertenecen al Señor todas las naciones, ¿sí? Dios le entregó todas las naciones. ¿Se acuerdan ahorita que vino Jim Hatches, como nos hablaba sobre la herencia? Que nos hablaba esta palabra que decía, las solas naciones, pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces la iglesia está llamada a pelear por las naciones, a que cada nación, ¿verdad?, el reino de Dios se establezca. Entonces creo que va más allá de ser ganadoras de almas, ¿no? Sí, se alcanza las almas, pero también es importante que así como en el cielo su reino se establezca en la tierra. Dice, entonces, como su cuerpo tenemos la responsabilidad, ¿sí? Esa palabra no nos gusta, a muchos no les gusta nada que sea de responsabilidad, pero como cuerpo tenemos la responsabilidad de establecer su gobierno en la tierra y para ello primero necesita su reino estar en nosotros. Dice la palabra, si confesas a Jesús como tu Señor, como tu, no solamente como tu Salvador, tu Señor, el que gobierna, el que reina en ti, vas a ser salvo. Entonces necesitamos, yo no puedo establecer reino si yo no estoy sujeta a la cabeza, no reconozco la autoridad de mi rey, ¿sí? Necesito estar bajo su autoridad para poder ejercer la autoridad. Un policía, ¿verdad? Si está bajo la autoridad del municipio de Mexicali, bueno, él tiene autoridad mientras esté en sus horarios, mientras esté bajo un cuerpo policíaco, ¿sí? Haciendo las cosas que se le ordenan. Pero si esta persona se quiere mover a Tecate o a otro lugar, ¿verdad?, él no tiene autoridad, no tiene jurisdicción ahí. Entonces nosotros tenemos autoridad en la medida que estemos bajo la autoridad de la cabeza, que es Cristo. Entonces, ya casi acabamos, vamos a acabar hasta esta parte, porque todo el largo camino nos resta. El Señor Jesús está edificando su iglesia para representarlo aquí en la tierra y continuar con lo que Él ha empezado. ¿Quién puede edificar una iglesia tan gloriosa, tan poderosa, una iglesia eterna? Solo Jesús. Por eso es en vano trabaja si Jesús no la edifica. Separados de Él no podemos hacer nada. Podemos hacer muchos templos y muchas actividades, pero Jesús va a reconocer su iglesia. ¿Por qué? Porque tiene su reino, tiene su naturaleza, lo representa. Es hueso de Acuérdate que la edificar sus huesos. Entonces, lo único que puede edificar esa iglesia gloriosa es Él. Necesitamos verlo en nuestro espíritu, recibir los planos apostólicos, que se nos abra el entendimiento y dejar hacer los modelos humanos o dejar de movernos, ¿verdad? Como pues lo que yo me gusta, porque la iglesia no es para los hombres, es para Él. ¿Ok? Así es. La iglesia es la sucesión y continuidad de su vida y ministerio. Ahora, él terminó lo que se tenía que hacer, le golpeó al enemigo, ¿verdad? Lo venció en la cruz y ahora nos entrega su autoridad, nos entrega su palabra, nos entrega su espíritu, nos entrega todo lo que necesitamos, su sangre, para que demos continuidad. Hasta a iglesias a veces como los políticas, ¿no? Pues ya entre otro partido esto no sirve. O del mismo partido, ¿no? Muchas veces se rompen los programas, se rompen las actividades, porque cada quien quiere inventar el hilo verde, quiere ser relevante, impactar, ¿verdad? Con hacer algo novedoso. Pero a Dios no le impacta eso, le impacta la obediencia. Si nosotros estamos unidos a la cabeza y estamos trabajando lo que Dios está trabajando, lo que Jesús está trabajando, daremos continuidad. No vamos a inventar porque no estamos edificando nuestro propio reino.
Entonces, tenemos que ser, es la sucesión y continuidad de su vida y ministerio. Dice, la iglesia es el recipiente de todo lo que él hizo, logró por medio de su obra terminada en Calvario. Necesitamos también aprender, ¿verdad? Los 12 fundamentos de Jesucristo. Poner un buen establecido, porque toda la victoria, todo el poder, toda la autoridad está en la obra de Cristo, no en un programa extra, no en las modas, sino si no tenemos el fundamento de Cristo y no sabemos quiénes somos en Cristo, no daremos continuidad, no daremos sucesión. No, la obra en vano va a decir, pues en vano morí, porque di mi vida, establecí fundamentos, levanté los apóstoles, profetas, levanté los ministerios para edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, pero cada quien hizo sus modelos, cada quien hizo sus programas, ¿verdad? Entonces, no, necesitamos nosotros ser su cuerpo y operar en lo que él está operando, en lo que Jesús decía, mi padre hasta ahora trabaja, yo trabajo con mi padre, en los negocios de mi padre estoy, ¿sí? Las obras que yo hago no las hago yo, las hace mi padre. El padre estaba en Cristo, Cristo en el padre. Entonces había una armonía, el cielo y la tierra por primera vez estaban en esa armonía. Sí, Jesús era ese camino, ese canal. Sí, el Dios, el Padre estaba en la tierra por medio de Jesús, está trayendo su reino y lo quiere hacer ahora por medio de su iglesia, ¿sí? Entonces Jesús la está edificando de tal manera que para que la iglesia perdure la prueba del tiempo, ¿sí? Esto significa que la iglesia, ¿verdad?, tiene que mantener, ¿sí?, su identidad, ¿verdad?, a pesar de lo que suceda en el mundo. Sí, tiene que haber, ¿verdad? O sea, la misma faz de Jesucristo, ¿verdad?, tiene que resplandecer en todas las generaciones, ¿sí? Entonces Jesucristo vino a la tierra con un propósito divino, ¿verdad? El propósito de la redención, ¿verdad? Él fue, ¿verdad?, la ofrenda por el pecado que la iglesia necesitaba, ¿verdad?, para que la salvación se pudiera llevar a cabo, se pudiera cumplir en la tierra, ¿verdad?, para que el cielo pudiera aprobar el sacrificio expiatorio, ¿sí?, que pagara el precio, y la iglesia, ¿verdad?, y el cielo pudiera otorgar el perdón. Entonces la iglesia, ¿verdad?, está llamada así a edificar de la manera correcta, ¿verdad?, para que la iglesia, no importa, ¿verdad?, quién esté ahorita a la cabeza de la iglesia, cuando pasen las siguientes generaciones, ¿verdad?, la iglesia pueda seguir con la misma visión de lo que se está estableciendo, ¿sí? Que el modelo apostólico, que el modelo, ¿verdad?, que los planos que Dios diseñó para que su iglesia pudiera ser relevante, ¿verdad?, pues la iglesia pueda permanecer a pesar de lo que esté sucediendo en el mundo, ¿sí? Que la iglesia marque la diferencia, que la iglesia pueda ser la luz que todos los que están en el mundo volteen hacia una luz y digan queremos la luz, ¿verdad? Y puedan ir ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo edificada, pues precisamente para prevalecer y para existir eternamente, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay una responsabilidad grande para la iglesia, pero la misma iglesia tiene que entender por qué es iglesia. Bueno, creo que aquí, a ver si no hay otro igual, aquí vamos a terminar esta noche. ¿Y hay algún comentario o algo que quisieran, o preguntas al respecto? Ahorita podemos dar unos minutitos con respecto a lo que hemos visto y vamos a orar también sobre esto. Me da mucho gusto que se hayan conectado todos ustedes y pues creo que vamos a ir avanzando y nos vamos a poner de acuerdo. Dice la palabra, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Dios no va a cambiar su propósito eterno para dar gusto a cada iglesia, a cada nación, hacer las cosas a la manera para que el hombre se sienta contento y pleno. Entonces hay un propósito eterno y somos nosotros el que necesitamos cambiar nuestra perspectiva y alinearnos con Dios, que cambiar nosotros internamente para poder representar a Cristo, y porque el reto la responsabilidad es muy grande. Y en estos tiempos, Dios está trayendo toda esta revelación, está trayendo más y más y más y más,
más que ninguna otras generaciones, está viendo una revelación de lo que la iglesia necesita hacer para estos últimos tiempos de grandes tinieblas. Sí, una de las cosas que me ha mantenido, bueno, de repente me viene, ¿no? El pensar, cómo Dios diseñó la iglesia, ¿verdad? Para que el reino de los cielos fuera una realidad en la tierra, ¿no? Y veíamos ahorita, ¿no? Cómo el reino tiene que estar primero en el corazón y luego en su iglesia, ¿verdad? Cada uno de los que son parte del cuerpo de Cristo necesitan vivir o tener la conciencia de que son ellos, ¿verdad? O sea, que el reino de los cielos está en sus vidas, está en sus corazones, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo les decía ahorita que una de las cosas que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Es establecer el orden del cielo en la tierra, ¿sí? Entonces, en el cielo, ¿verdad? Hay un orden divino, ¿sí? Y ese orden lo quiere establecer el Señor Jesús también en su iglesia, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta de que en la iglesia, pues caminan muchas veces, ¿verdad? Sin orden, ¿sí? Camina sin alineamiento, camina sin línea de autoridad, dicen sí estoy aquí, pero hago lo que yo quiero, ¿verdad? Y me voy cuando quiero y regreso cuando quiero y hago lo que quiero, y si lo hago, si quiero lo hago y si no quiero no lo hago, ¿verdad? Entonces eso no es orden. O sea, el orden divino tiene un propósito, ¿sí? El propósito, ¿verdad? Yo lo veo, Jesús dándonos el modelo de orden, ¿sí? Dice que Él estableció a los 12, ¿sí? ¿Para qué? Para enviarlos. Entonces, o sea, ellos no salieron, los discípulos no dijeron, ay, ¿sabes qué? Hay que ir a recorrer y empezar a anunciar que Jesucristo, no, no, no. Ellos para poder salir tuvieron que ser enviados. ¿Por qué? ¿Sí? Porque Jesús dice, yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Entonces necesitan, ¿verdad?, ser enviados. ¿Para qué? Para que la autoridad del reino los cubra, para que la autoridad del reino los proteja. Pero cuando el cristiano, ¿verdad?, sale porque se le ocurrió salir y se va, ¿verdad? Y la iglesia no sabe, entonces está expuesto, ¿verdad? Y expone no solamente su vida, sino expone a los suyos, ¿sí? Porque necesitamos caminar bajo cubierta, ¿verdad? Bajo cubierta de autoridad, ¿sí? Y no es porque la iglesia diga, no, es que les tengo que dar permiso. No, no se trata de dar permiso o de no dar permiso. O sea, no se trata de eso. Se trata de que, ¿verdad? De que, mira, lo acabamos de vivir, ¿verdad? Ahora en este tiempo que estuvo en el retiro de jóvenes, ¿sí? Salimos, ¿verdad? Pero pues vemos que el enemigo, ¿verdad?, siempre está al acecho y siempre va a atacar. Entonces necesitamos la cubierta de protección, ¿sí? Entonces, este es el orden divino, ¿sí? Para que la iglesia verdaderamente, pues, sea el cuerpo unificado de Cristo, edificando, ¿sí? Edificando lo que Dios quiere hacer, ¿verdad?, en este tiempo. Ok, pues, Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por abrirnos los ojos, Señor, y extendernos, Señor, para ver lo que tú estás viendo, Señor. Y, Señor, queremos responder a ti, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, que tu palabra ahora confirme todo esto que estamos hablando, Señor. En Efesios podemos ver que es la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, ahora a sumergirnos en ella, en esa revelación que tuvo Pablo, Señor, para que podamos responder, Señor, y ser ese cuerpo que te representa, esa autoridad que te representa, esa luz, Señor, que hace retroceder las tinieblas. Gracias por cada uno de los estudiantes, Señor, y Señor, bendice sus vidas, Padre Santo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo quiero comentarles, este es el libro que vamos a estar viendo, quedan muy poquitos y no sé si se vayan a imprimir más, porque ya se estaban acabando, no sé cuántos queden. Yo ahorita tengo unos cuantos en la oficina, no sé cuántos queden, pero si alguien no lo tiene y quiere adquirirlo, pues chequenlo con Janet, ¿no? Pero está ese y lo de ¿qué? Pensamiento que trasciende, ¿sí? Es un cambio de paradigmas, es un cambio de renovar la mente ahora con lo que la palabra va a estar hablando. Entonces, hemos estado trabajando todo esto y si no lo tienes, yo sí te recomiendo que lo tengas este material para que también lo estudies, ¿verdad? Y puedas hacer tus propios apuntes. Por otro lado, el viernes mañana tenemos una noche de alabanza.
a una noche de alabanza, vamos a estar adorando, pues vamos también a interceder por la nación, que es el día que nos toca, y yo creo que esperemos ir creciendo para que cuando la vemos, ¿verdad?, podamos también movernos en esa esfera de autoridad y poder, sí que se necesita, porque el cetro, ¿verdad?, está sobre nuestro amado Jesús, y necesita la iglesia. Están todos invitados, puedes invitar más personas, y vamos mañana a tener un día muy especial. Y por último, les invitamos, por favor, hagan lo posible por acompañarnos a la marcha por la vida y la familia. Hagan lo posible por estar presente. La cita es en el Parque Vicente Guerrero, 4:30 de la tarde. No sé si en Tijuana hay una marcha, pero si es posible, vayamos y apoyemos este tipo de actividades donde como personas que amamos a Dios, amamos la vida, estamos diciendo no al aborto, no a todas estas leyes que están dañando a la familia. Entonces, están invitados, está abierta, y nomás llévense sus agüitas, sus gorritas, si pueden, vayan con sus lentes de sol. Sí, camisa blanca, aunque siempre ya los hemos hecho en otras ocasiones, dice, ay, qué calor, pero los edificios van tapando el sol de gran manera. Nos ha hecho pesado. A veces que hemos estado en estas marchas pensamos que iba a ser muy pesado, y no, gracias a Dios no ha sido pesado, ha sido de mucha bendición estar en estas marchas. Entonces, pues bienvenidos. Que descansen y nos vemos la semana que entra. Bye bye. Bye bye. Pastora, el libro de estrategias no lo tiene. ¿Cuáles?